en pleno corazón de la Ciudad de México, donde el tráfico no perdona y el smog abraza como si fuera un viejo amigo, vivía una mujer sencilla, invisible para muchos, pero destinada a cambiarlo todo. Su nombre, María Guadalupe Reyes Pérez, aunque hasta los elevadores del corporativo la conocían simplemente como Lupita. A sus 28 años, Lupita era la reina de la limpieza en el corporativo Altamirano, una torre de cristal que se alzaba sobre Reforma como símbolo de poder, riqueza y secretos bien guardados. Ella no tenía estudios de Harvard ni apellidos de abolengo, pero sí contaba con algo que nadie ahí poseía: corazón, honestidad y un alma indomable. Cada mañana, bien tempranito, tomaba el metro desde Iztapalapa con su uniforme de mezclilla y una lonchera llena de tortas que su abuela, doña Remedios, le preparaba con cariño. La señora Remedios había criado a Lupita con novelas de Thalía y sabiduría de vecindad. Y gracias a eso, Lupita sabía distinguir entre el bien y el mal, entre un galán de verdad y un patán de telenovela. En el piso 34, donde se respiraba poder y se hablaba en inglés aunque todos fueran mexicanos, Lupita trapeaba como si estuviera limpiando los pecados de la élite. Nadie le daba los buenos días, pero ella siempre saludaba con una sonrisa y hasta tarareaba canciones de Juan Gabriel mientras barría las esquinas del éxito ajeno. Pero ese martes, algo en el aire olía raro, no a cloro ni a desinfectante, sino a drama del bueno. En la oficina más grande, con vista panorámica al Ángel de la Independencia, el licenciado Sebastián Ignacio Altamirano del Valle, presidente del corporativo, se encontraba solo, cabizbajo, derrotado. Su traje italiano no podía esconder su desesperación. La ruina lo rondaba como una exnovia tóxica. Sebastián, con 36 años y una reputación intachable, acababa de recibir una noticia que lo hizo tambalear. Su socio de toda la vida, el mismo que le había apadrinado a su perro y hasta asistido a su boda fallida, le había dado una puñalada por la espalda. Las cuentas estaban vacías, las acciones, en caída libre, y él, el gran Altamirano, estaba a punto de perderlo todo. Nadie lo sabía. Nadie, excepto Lupita, que justo ese día decidió limpiar antes la oficina presidencial porque quería salir temprano y ver el último capítulo de su novela favorita. Y fue así como, escoba en mano y sin querer hacer ruido, escuchó ese suspiro quebrado, ese sonido que ningún millonario debería emitir, el llanto de un hombre vencido. Lupita, desde el marco de la puerta entreabierta, no pudo evitar mirar. Ahí estaba él, el hombre que solo conocía por los retratos gigantes del lobby, con la mirada perdida, el saco arrugado y el alma hecha trizas. Y en ese momento, sin darse cuenta, Lupita no solo barría el suelo de mármol. Estaba barriendo el inicio de una historia que cambiaría para siempre su destino. El silencio seguía llenando la oficina como una niebla espesa, casi sagrada. En ese espacio de mármol, cuero y vidrio templado, donde normalmente se tomaban decisiones millonarias y se firmaban contratos que movían al país, ahora solo existía la respiración entrecortada de un hombre que había perdido su imperio, y quizás algo más. Lupita se quedó quieta, pegada a la puerta entreabierta, con la escoba suspendida en el aire. No quería espiar, pero había algo en aquella escena que la tocaba profundamente. Aquel hombre que siempre había visto como inalcanzable, como una figura de portada de revista, ahora era un ser humano deshecho, frágil, como uno de esos galanes que han tocado fondo antes de redimirse con el amor verdadero. No se atrevió a entrar. Solo bajó la mirada, dio media vuelta y siguió su camino por el pasillo, pero algo dentro de ella había cambiado. No era lástima, era otra cosa. Una mezcla de ternura, respeto y una curiosidad que no nacía del chisme, sino del corazón. A lo largo del día, Lupita intentó hacer su trabajo como de costumbre, pero no pudo dejar de pensar en Sebastián. Lo imaginaba frente al ventanal, con la ciudad extendiéndose ante él como un tablero que ya no podía controlar. ¿Qué podía hacer una mujer como ella por un hombre como él? Pero lo que Lupita no sabía era que su destino ya estaba en movimiento, y que la vida, esa guionista caprichosa,
Ya había escrito el próximo acto. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10.000 suscriptores. Únete. Al día siguiente, Sebastián llegó temprano. Demasiado temprano. Sin guardaespaldas, sin secretaria, sin el séquito habitual que siempre lo seguía como si fuera un presidente. Vestía casual, sin corbata, sin el brillo de costumbre. Caminó hasta su oficina en silencio, con una taza de café en la mano y ojeras que ningún corrector podría disimular. Esa mañana, Lupita también decidió llegar antes, no para espiarlo, sino porque una tubería había estallado en el baño del piso 33 y ella, como siempre, era la única que respondía sin quejarse. Subió por las escaleras porque el elevador estaba en mantenimiento, y cuando llegó al piso 34, el destino volvió a cruzar sus caminos. Él salía de su oficina justo cuando ella doblaba la esquina del pasillo. Y entonces pasó algo tan simple, tan cotidiano, que muchos no habrían notado, pero que en las novelas siempre marca un antes y un después. Un choque, un leve tropezón, el café en la camisa, el silencio, las miradas. «Ay, disculpe, señor», dijo Lupita, apenada, intentando limpiar con un trapo la mancha en su camisa. «Es que no lo vi venir». Sebastián, lejos de enojarse, soltó una risa inesperada. Una risa real, descomplicada, como si fuera la primera en años. «No te preocupes. Creo que necesitaba un baño de humildad». Lupita, sorprendida por el tono de su voz, lo miró por primera vez como lo que era en ese instante. Un hombre solo, sonriendo entre los restos de lo que una vez fue su vida perfecta. «¿Está bien, señor?», preguntó con una dulzura que no fingía. Él no contestó de inmediato, solo la miró, y por un instante, el mundo dejó de girar. Sebastián regresó a su oficina. Lupita bajó al piso 33. Ninguno de los dos volvió a mencionar el accidente. Pero desde ese día, él comenzó a notar cosas que antes ignoraba. El aroma a vainilla que dejaba Lupita al pasar, la música que salía bajito de su celular mientras trapeaba, el orden impecable en que siempre dejaba los pasillos. Y Lupita, sin darse cuenta, comenzó a notar el cambio en él. Ya no llegaba con prisa, a veces se quedaba en los pasillos mirando por la ventana, otras veces saludaba al personal de limpieza como si de verdad le importara. El hombre detrás del traje comenzaba a revelarse, y ella, sin buscarlo, se volvía parte esencial de su despertar. Con el paso de los días, algo empezó a cambiar en el aire del corporativo altamirano. Aunque las cifras continuaban desplomándose y las noticias sobre la inminente quiebra de la empresa se filtraban en los pasillos, Sebastián se encontraba cada vez más concentrado en lo que sucedía en su entorno más inmediato, su oficina, su equipo y, especialmente, Lupita. Cada mañana, al cruzar el umbral de la oficina, algo inexplicable le hacía sonreír. Ya no veía únicamente los problemas financieros que lo asfixiaban, ni los números rojos que parecían devorarlo con cada respiración. Ahora, la imagen de Lupita limpiando los pasillos con su risa suave y su mirada limpia le daba algo que no sabía cómo describir: esperanza. Lupita, por su parte, seguía con su rutina habitual, siempre puntual, siempre sonriente, y siempre dispuesta a hacer más de lo que le pedían, a pesar de ser la última en la fila de importancia dentro de la gran maquinaria del corporativo. Sin embargo, un día, algo sucedió. Algo tan simple y tan inesperado que ni ella misma lo vio venir. Era un jueves cualquiera, pero el sol parecía brillar con más fuerza. Lupita estaba limpiando la oficina 34, como de costumbre. El aire acondicionado se encendía con un murmullo suave, y la computadora de Sebastián, una de las más avanzadas del mercado, parpadeaba en su escritorio. El secreto estaba ahí, escondido entre papeles, documentos y correos electrónicos que jamás deberían haber llegado a manos de alguien como ella. Lupita, sin pensarlo, tomó un sobre que caía del escritorio. Un sobre que parecía fuera de lugar, con el logotipo de una firma de abogados que ella conocía bien.
En la parte superior, con una caligrafía descuidada, leía «Informe confidencial». Su corazón dio un vuelco, pero rápidamente lo guardó en su carrito de limpieza, sin imaginar que ese pequeño gesto cambiaría para siempre la historia de ambos. Durante todo el día, Lupita trató de mantenerse enfocada en su trabajo, pero el sobre la llamaba. ¿Qué podría ser tan importante para Sebastián que requería un informe confidencial? ¿Qué secretos ocultaba ese hombre que parecía tenerlo todo, pero que, en sus ojos, ya no mostraba la misma seguridad de antes? Cuando la jornada terminó, Lupita no pudo evitar abrir el sobre en su casa, en la pequeña mesa de la cocina donde doña Remedios siempre la esperaba con una sonrisa. El contenido del sobre la dejó helada. Era un informe sobre la quiebra inminente de Altamirano Holdings, pero no solo eso. También había una serie de transacciones financieras ilegales, en las que varios de los socios de la empresa, incluidos los abogados de la firma, estaban involucrados. Un escándalo de proporciones gigantescas. La preocupación llenó su corazón. Aunque el informe era claro, también era peligroso. Si alguien se enteraba de que Lupita había visto ese documento, las consecuencias serían devastadoras. Pero, al mismo tiempo, no podía ignorarlo. Era demasiado importante. Sebastián no solo estaba perdiendo su fortuna, estaba siendo traicionado por las personas en las que más confiaba. Al día siguiente, Lupita, temblorosa, pero decidida, decidió actuar. Con el informe cuidadosamente guardado en su bolso, subió nuevamente al piso 34. Lo había pensado mucho, y aunque lo último que deseaba era meterse en problemas, sabía que Sebastián necesitaba saber la verdad. Lo buscó en su oficina, pero no estaba. Lo encontró en el pasillo, mirando por la ventana, como si el peso del mundo le aplastara los hombros. «¿Señor Altamirano?», dijo ella, con la voz entrecortada, sin saber bien cómo empezar. Él se giró, mirándola con una expresión que ya no era de frialdad, sino de curiosidad. «Lupita, ¿qué sucede?», preguntó, sin perder esa amabilidad que cada vez más lo caracterizaba. Ella, con el corazón acelerado, le tendió el sobre, temblando. Esto es para usted, señor». Lo encontré en su oficina. Sebastián, al tomar el sobre, sintió un nudo en el estómago. Reconoció inmediatamente el logotipo de la firma. Lo abrió con rapidez, sus ojos recorriendo las páginas. Al principio, todo fue confusión, pero conforme leía, su rostro se transformó y las piezas comenzaron a encajar. ¿Cómo lo encontraste?», preguntó incrédulo. Lupita lo miró, con una mezcla de vergüenza y sinceridad. «No lo buscaba, señor. Solo lo encontré por accidente. Pero si lo que dice es cierto, si esto es lo que está pasando, tiene que actuar rápido. No puede dejar que lo sigan traicionando». Sebastián, por primera vez en días, respiró profundo. El peso de la traición era insoportable, pero también era una oportunidad para luchar por su empresa, y por algo más. «Gracias, Lupita», dijo, su voz más firme que nunca. «Tú has hecho más por mí que todos los demás juntos». La situación era grave, pero también era el comienzo de una nueva etapa para él. Una en la que, por primera vez, la ayuda vino de un lugar inesperado. De una mujer que se había ganado su respeto, su admiración y tal vez algo más. La mañana siguiente amaneció distinta. Había un murmullo en el aire, una electricidad invisible que recorría los pasillos del corporativo Altamirano, como si anunciara una tormenta inminente. Pero no era una tormenta cualquiera. Era una que venía cargada de verdad, justicia y decisiones que no tendrían marcha atrás. Sebastián no durmió esa noche. Se quedó en vela, revisando el informe una y otra vez, atando cabos, recordando miradas, conversaciones, silencios incómodos que ahora tomaban otro significado. Su mundo, cuidadosamente construido con cifras, contratos y alianzas estratégicas, estaba lleno de grietas,
Y no porque el mercado fallara, sino porque lo habían traicionado desde dentro. El sobre entregado por Lupita no era solo un documento, era una bomba. Una bomba que, bien usada, podría no solo salvar la empresa, sino también limpiar su nombre y recuperar el control de todo lo que creía haber perdido. Pero no podía hacerlo solo. Y, sorprendentemente, su primer pensamiento no fue llamar a un abogado, fue buscarla a ella. Lupita, una mujer sin título universitario, sin apellidos importantes, sin influencias, pero con un sentido de justicia y una valentía que muchos directores en la sala de juntas jamás conocerían. Mientras el sol trepaba los cristales del edificio, Sebastián la esperó junto a la máquina de café del piso 34. No quería invadir su espacio, no quería intimidarla, solo deseaba verla, agradecerle y, si tenía suerte, convencerla de ayudarlo a limpiar el desastre que otros habían creado. Cuando Lupita llegó, no lo esperaba ahí. Su corazón dio un brinco al verlo, con el rostro más humano que nunca, sin corbata, con una camisa remangada y una expresión que oscilaba entre la gratitud y la angustia. «Lupita, ¿podemos hablar un momento?» Ella asintió en silencio, limpiándose las manos en su delantal mientras lo seguía hasta una de las salas de reunión vacías. La puerta se cerró con un leve clic que selló un pacto no pronunciado. Sebastián la miró con sinceridad. Por primera vez, sin máscaras. «Necesito tu ayuda», dijo. «Nadie más puede saber esto. No confío en nadie, excepto en ti». Lupita bajó la mirada. Su instinto le decía que aquello podía complicarse, pero había algo en su voz, en su manera de pedir ayuda, que le recordó a los héroes de las novelas. Hombres orgullosos que, al tocar fondo, encontraban redención al confiar en una mujer sencilla, pero valiente. «¿Qué necesita que haga, señor Altamirano?» Y así, con esas palabras sencillas, comenzó una alianza inesperada. Lupita, desde su carrito de limpieza, pasaría a ser la aliada secreta del dueño del corporativo, una especie de espía invisible, observando lo que nadie más notaba, conversaciones a escondidas, documentos extraviados, llamadas en voz baja que se hacían en los pasillos cuando creían que nadie escuchaba. Ella conocía los horarios de todos, sabía quién entraba a qué oficina y cuánto tiempo permanecía ahí. Con una memoria envidiable y una discreción natural, empezó a juntar piezas que Sebastián no alcanzaba a ver desde su torre de cristal. Y mientras tanto, algo más comenzaba a germinar. No era solo complicidad, no era solo respeto, era algo más profundo, algo que crecía con cada mirada, cada sonrisa nerviosa, cada gesto de confianza. Sebastián, acostumbrado a rodearse de personas que lo adulaban por interés, se sorprendía cada día con la autenticidad de Lupita. Su risa, sin filtros, sus comentarios directos, su humildad para hablar y, sobre todo, su capacidad para mantenerse firme aún en medio del caos. Por su parte, Lupita no entendía por qué su corazón latía más rápido cada vez que él la miraba, o por qué empezaba a soñar despierta con un imposible, un amor que no se atrevía a nombrar, pero que ya le había robado la calma. Lo que ninguno de los dos sabía es que estaban siendo observados. Una figura en la sombra, oculta detrás de las cámaras de seguridad, ya había notado el vínculo que crecía entre ellos. Y esa figura, con sonrisa venenosa y mirada calculadora, estaba decidida a destruir lo que apenas comenzaba a nacer. La calma que parecía haber florecido entre Lupita y Sebastián era tan frágil como una flor en temporada de viento. Por primera vez en semanas, el joven empresario empezaba a ver un camino, una ruta de escape entre los escombros financieros, gracias a la ayuda discreta y silenciosa de esa mujer que nadie veía, pero que él ya no podía ignorar. Sin embargo, como toda buena historia de amor naciente, la felicidad jamás llega sin sombras. Esa sombra tenía nombre y perfume caro, y tacones italianos que resonaban como sentencia de muerte en el mármol del lobby del corporativo Altamirano. Su nombre era Isadora de la Vega, exprometida de Sebastián,
accionista minoritaria de la empresa e ícono de la alta sociedad mexicana. Su belleza era imponente, su sonrisa letal y su inteligencia, afilada como una navaja escondida en terciopelo. Nadie la esperaba. Nadie la había visto en meses. Su ruptura con Sebastián había sido tan escandalosa como secreta. Rumores de infidelidades, malentendidos, apariciones en revistas de espectáculos, lágrimas derramadas no frente a las cámaras, sino entre los portones de una hacienda en Valle de Bravo. Pero ahí estaba de nuevo, como si nunca se hubiera ido. «Buenos días. ¿Me anuncias con Sebastián?», le dijo al recepcionista, sin esperar respuesta. Subió al piso 34 como si aún le perteneciera. Y de cierta manera, sí. Había dejado recuerdos, perfumes y heridas abiertas en cada rincón. Cuando la puerta de la oficina presidencial se abrió, Sebastián levantó la mirada con incredulidad. El corazón se le detuvo por un instante. «¿Qué haces aquí, Isadora?». Ella entró como quien regresa a su trono. Su figura, envuelta en un vestido rojo ajustado, contrastaba con el gris opaco de la oficina. Su voz era suave, calculada. «Supe lo que pasó, Sebastián, y no podía quedarme de brazos cruzados. Sé que estás atravesando una crisis, y vine a ayudarte». Aquellas palabras no eran tan dulces como parecían. En realidad, cada sílaba contenía veneno, porque Isadora sabía más de lo que aparentaba. Sabía del informe, sabía de Lupita, sabía que su lugar estaba siendo ocupado por una mujer sin apellido, y eso, ella no lo iba a permitir. Mientras tanto, Lupita continuaba con sus labores, ignorante de la presencia de su futura enemiga. La paz con la que organizaba el material de limpieza se vería pronto sacudida por un golpe que no vendría de un socio corrupto, ni de una caída en la bolsa, sino de una mujer dispuesta a todo para recuperar lo que creía suyo. En los días que siguieron, Isadora se volvió una presencia constante en el edificio. Daba vueltas por los pasillos, saludaba con sonrisas fingidas, y se acercaba a Sebastián con una cercanía que dejaba claro su objetivo. Decía que venía a asesorar, pero sus visitas eran cada vez más personales. Cada palabra suya parecía colocarse justo donde podía doler más. Una tarde, al salir del elevador, Lupita la vio por primera vez. No necesitó presentación. El instinto no se equivoca. Supo de inmediato quién era esa mujer elegante que ahora hablaba con Sebastián como si fueran confidentes de toda la vida. Sintió un vacío en el estómago, uno que no venía de falta de comida, sino de la punzada invisible de los celos. Y aunque intentó disimularlo, Sebastián lo notó, porque ahora cada gesto de Lupita le importaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. «¿Todo bien, Lupita?», le preguntó esa misma tarde, mientras ella revisaba discretamente unos documentos que él le había confiado. «Sí, todo bien, señor Altamirano», respondió ella, sin mirarlo. Él quiso decirle más. Quiso explicarle que Isadora no significaba nada, que su corazón ya no latía por ella, sino por algo más real, más fresco, más puro, pero no se atrevió. Aún, lo que ninguno sabía es que Isadora, escondida detrás de la puerta entreabierta, escuchaba, y en sus labios se dibujó una sonrisa. No de amor, no de nostalgia, sino de guerra. El edificio del corporativo Altamirano seguía funcionando como un reloj suizo, al menos en apariencia. Las secretarias caminaban con sus tacones como si el suelo ardiera. Los ejecutivos hablaban por teléfono fingiendo seguridad, y los pasillos olían a perfume caro, mezclado con café quemado. Pero detrás de la rutina, se cocinaba una batalla silenciosa. Isadora de la Vega, con su instinto afilado y su sonrisa de pantera perfumada, no tardó en comprender que el verdadero peligro para sus planes no era el colapso financiero, ni los socios traicioneros, sino una mujer de cabello trenzado y manos trabajadoras que rondaba como un fantasma por las oficinas. Lupita, ella, que jamás había sido rival de nadie, ahora se encontraba en el centro de una guerra que ni siquiera sabía que había empezado. Isadora, desde su regreso,
había activado su red de influencia. Las miradas cómplices de ciertos directivos, los favores pendientes que muchos le debían y los secretos que guardaba como cartas bajo la manga, comenzaron a moverse como piezas en un ajedrez venenoso. Pero su jugada maestra se gestaba en silencio, bajo la apariencia de un descuido. Plantar documentos falsos en el armario de limpieza de Lupita. Lo hizo una mañana, a través de su asistente personal, una mujer fría y discreta llamada Sonia. Mientras Lupita bajaba al sótano a buscar insumos, Sonia aprovechó la distracción para introducir un sobre manila en uno de los compartimentos del carrito de limpieza. El contenido, estados de cuenta falsificados, correos manipulados y una copia del informe confidencial que solo Sebastián y Lupita conocían. Una trampa perfecta. Un escándalo en potencia. El plan era simple. Bastaba con que alguien descubriera ese sobre durante una inspección rutinaria, y entonces Lupita se transformaría, a ojos de todos, en la infiltrada, la culpable, la traidora. Pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes. Esa misma tarde, Tomás, un joven técnico de mantenimiento, entró al cuarto de limpieza buscando una caja de herramientas. Siempre había sentido un cariño silencioso por Lupita, quien lo trataba con respeto y una calidez que nadie más en el edificio le ofrecía. Al mover unas cajas, notó el sobre mal colocado. Curioso por naturaleza y con el presentimiento de que algo no cuadraba, lo abrió. Lo que vio lo dejó frío. Sabía que Lupita no tenía acceso a ese tipo de documentos, mucho menos a ese nivel de información, y conocía demasiado bien la mirada de esa mujer para creer que estaba metida en algo sucio. Así que, sin pensarlo, tomó el sobre y decidió guardarlo en su casillero. Tenía que protegerla. Lupita no sospechaba nada. Como cada día, trabajaba en silencio, cruzando pasillos con su carrito, saludando con una sonrisa que escondía el cansancio. Sebastián también la observaba desde lejos, más inquieto que de costumbre. Isadora, por su parte, empezaba a impacientarse. El escándalo no estallaba, y eso la ponía nerviosa. Fue entonces cuando decidió acelerar el plan. Ordenó discretamente una auditoría sorpresa al Departamento de Mantenimiento y Limpieza, fingiendo que se trataba de un proceso de control interno. «Tenemos que asegurarnos de que no haya fugas de información», le dijo a Sebastián, con tono preocupadamente falso. «Tú confías en todos, pero recuerda que hasta en los niveles más bajos pueden estar filtrando cosas». Sebastián, con la mente ocupada, no notó el doble filo de sus palabras. Solo asintió. Y así, la bomba fue activada. El día de la inspección llegó, y los supervisores comenzaron a revisar casilleros y carritos. Lupita no entendía lo que pasaba, pero algo en el ambiente le resultaba extraño, como si los ojos del edificio la señalaran sin decir nada. Su corazón latía con fuerza. ¿Por qué sentía que algo iba a explotar? Pero entonces, como salido de una novela, Tomás apareció justo a tiempo. Con el sobre en la mano, se lo entregó discretamente a Sebastián, sin una palabra. Solo lo miró a los ojos con firmeza. Sebastián, al ver el contenido, sintió cómo la sangre le hervía. Sabía lo que era. Sabía que ese sobre había desaparecido de su oficina, y ahora lo tenía en sus manos, sin que Lupita supiera nada. Esa noche, Sebastián convocó a una reunión urgente en su oficina. Solo 2 personas fueron llamadas: Lupita y Isadora. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Isadora llegó radiante, convencida de que había ganado. Lupita, nerviosa, sin saber qué hacía ahí. Sebastián los esperaba con el sobre la mesa, los brazos cruzados, y una expresión que, por primera vez, no era de derrota ni de duda, sino de alguien que había recuperado el control. Lo que ocurrió en esa oficina cambiaría el curso de todo lo que vendría después. La puerta se cerró con un chasquido seco que resonó como un eco de juicio. En la oficina principal del piso 34, el aire estaba denso, cargado de tensión contenida. Las luces suaves no aliviaban el ambiente, al contrario, lo hacían más íntimo, más personal, más peligroso.
Sebastián permanecía de pie, junto a su escritorio, con el sobre la mesa como si fuera un trofeo o una prueba irrefutable. Sus ojos, serenos pero encendidos, pasaban de una mujer a la otra. Lupita, aún con su uniforme de limpieza y una expresión de confusión dolorosa, y Isadora, vestida de blanco inmaculado, como si pretendiera borrar su pasado con tela cara. Durante unos segundos nadie dijo nada. El reloj marcaba cada segundo con una precisión cruel. Sebastián respiró hondo, y entonces, con voz firme, habló. Este sobre, dijo, dejando que el silencio masticara sus palabras, reapareció hoy. Desapareció de mi oficina hace días, y ahora estaba escondido entre los insumos de limpieza. Isadora no reaccionó. Su entrenamiento emocional era impecable. Solo frunció ligeramente el ceño, como si aquello fuera una revelación incómoda, pero irrelevante. Lupita, en cambio, dio un paso atrás, herida por la implicación. La idea de que alguien creyera que ella había robado algo la atravesó como una daga. Sus manos, curtidas por años de trabajo honesto, se cerraron en puños de impotencia. Yo no, empezó a decir, pero Sebastián levantó la mano. Lo sé, Lupita. Su voz, más suave ahora, buscaba calmarla. Sé que tú no fuiste. Lo sé porque confío en ti, y porque alguien más me entregó esto antes de que se hiciera oficial la revisión. La mirada de Isadora se volvió cortante. Por un instante, sus ojos brillaron con furia contenida. Pero se recompuso. Sonrió. ¿Y qué insinúas, Sebastián? ¿Que yo tengo algo que ver con esto? Él no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana, contemplando la ciudad que se extendía ante él como un tablero de ajedrez gigante. Luego se giró, con los ojos cargados de una mezcla de decepción y claridad. No estoy insinuando nada, Isa. Solo estoy observando y tomando nota de quién aparece justo cuando las cosas están por colapsar, de quién ofrece ayuda solo cuando hay algo que ganar, y de quién, sin pedir nada, me ha ayudado desde el primer día. Isadora se levantó, con paso lento y elegante. Su sonrisa no temblaba, pero sus ojos ya no brillaban igual. ¿Así me vas a pagar, Sebastián? ¿Creyendo en una empleada antes que en mí? No es una empleada, dijo él, sin levantar la voz pero con una firmeza que llenó el cuarto. Es la única persona que ha estado a mi lado sin esperar nada a cambio. Aquellas palabras fueron un disparo silencioso. Lupita sintió cómo algo dentro de ella se quebraba y se encendía. No era orgullo, ni gratitud. Era algo más profundo, más cálido, más aterrador. Era una mezcla de alegría y miedo, la confirmación de que algo importante estaba naciendo entre ellos. Isadora, por su parte, entendió el mensaje. No solo estaba perdiendo el control de la situación, estaba perdiendo a Sebastián. Dio un paso hacia la puerta, pero antes de salir, se giró. «Ten cuidado, Sebastián», dijo, con veneno disfrazado de advertencia. A veces, las personas más dulces son las que esconden los secretos más amargos, y con eso, se marchó. El silencio volvió a la oficina, pero esta vez no era tenso, era íntimo. Sebastián se acercó lentamente a Lupita. Ella bajó la mirada, aún sin entender por qué su corazón latía tan fuerte. «Perdón por hacerte pasar por esto», murmuró él. «No fue su culpa, señor Altamirano», respondió ella, bajito, casi como si no quisiera romper el momento. Él sonrió. «¿Puedes llamarme Sebastián, por favor?» Ella lo miró, sorprendida. Sus ojos se encontraron. Por un instante, el mundo volvió a detenerse. No hubo caricias, ni besos. Solo dos almas reconociéndose en el silencio. Y eso fue suficiente. Afuera, la ciudad seguía rugiendo. Pero dentro de esa oficina, nacía un lazo que ninguna trampa podría romper. Después de la tormenta silenciosa que había sacudido el piso 34, el corporativo Altamirano parecía respirar distinto. Por primera vez en semanas, los murmullos de traición daban paso a rumores de esperanza, y en los pasillos,
Ya no se hablaba solamente de caídas financieras, sino de reorganización, de lucha, y de un extraño cambio en la actitud del propio Sebastián. La figura que hasta hace poco caminaba con el peso del mundo en los hombros, ahora avanzaba con el rostro más sereno. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque ya no los enfrentaba solo. Lupita, esa mujer que había empezado como una sombra con escoba, ahora era su confidente, su consejera secreta, su cable a tierra. Cada día, antes de que los demás llegaran, Sebastián pasaba unos minutos en la sala de limpieza. No para inspeccionar nada, solo para conversar con ella. Intercambiaban ideas, estrategias, incluso risas. Había una complicidad creciente que no necesitaba ser nombrada. Y aunque ambos sabían que estaban pisando un terreno resbaladizo, ninguno se atrevía a detenerse. Los cambios no tardaron en hacerse notar. Sebastián comenzó a tomar decisiones audaces. Reestructuró equipos, auditó contratos sospechosos, enfrentó a ejecutivos corruptos y, lo más importante, empezó a confiar en los empleados de base, en quienes realmente sostenían la empresa. Uno de sus primeros gestos fue llamar a Lupita a una reunión informal con 3 gerentes de operaciones. Al principio, todos creyeron que se trataba de un error. ¿Qué hacía una mujer de limpieza sentada a la mesa con los que llevaban trajes y corbatas? Pero cuando Lupita habló, el silencio fue absoluto. Sus palabras eran sencillas, pero certeras. Habló del desorden interno, de las fugas logísticas que nadie notaba, de cómo los recursos eran malgastados por descuidos básicos. Y no lo dijo con arrogancia ni con tono de denuncia, sino con el conocimiento de quien observa desde la raíz, desde el suelo. Al terminar, uno de los gerentes se inclinó hacia Sebastián y dijo en voz baja: «¿Quién es esta mujer?». Sebastián, sin apartar la vista de Lupita, respondió: «La persona que está salvando esta empresa». Desde ese día, el nombre de Lupita dejó de ser sinónimo de invisibilidad. Comenzó a ser escuchado con respeto. Algunos la miraban con recelo, otros con curiosidad, pero todos sabían que algo estaba cambiando. Incluso su uniforme empezó a transformarse. Sebastián, en un gesto simbólico, ordenó un nuevo atuendo para ella, sencillo, pero elegante. No era un traje de oficina, pero tampoco el uniforme verde que la colocaba en la periferia. Era un punto medio, un símbolo silencioso de que ella estaba en transición. No solo en la empresa, sino en la vida. Doña Remedios, al verla llegar una noche con esa ropa nueva y una expresión distinta en el rostro, no dijo nada al principio. Solo le sirvió su café de olla de siempre, y luego la miró con esa sabiduría que solo tienen las abuelas. «Estás cambiando, mija, pero no te olvides quién eres, ¿eh?». Lupita sonrió con el alma temblando. Porque sí, estaba cambiando. Pero no quería dejar atrás sus raíces, quería crecer con ellas, no sin ellas. Mientras tanto, Isadora había desaparecido de los pasillos. Su ausencia era notoria, pero nadie preguntaba demasiado. Algunos decían que había viajado a Europa para cerrar negocios. Otros, que se había recluido en una clínica de lujo. La verdad, sin embargo, era más peligrosa. Desde las sombras, Isadora planeaba su regreso. Con nuevos aliados, con estrategias más sofisticadas. Porque una mujer como ella no se retiraba derrotada, solo se replegaba para atacar mejor. Y así, mientras la empresa se reestructuraba y Lupita ascendía lentamente en confianza y presencia, la paz era apenas agridulce, porque el peligro seguía latente. Y el corazón de Lupita, aunque alegre, sabía que en toda historia de amor siempre hay una nueva prueba a la vuelta de la esquina. El amanecer prometía un día más dentro del corporativo altamirano. El sol se colaba por los ventanales como si no supiera que la calma que envolvía los pasillos estaba a punto de romperse. Todo parecía normal. El café burbujeaba en las máquinas, las impresoras zumbaban y el personal hablaba en voz baja, como siempre, hasta que algo cambió. Una notificación en el celular de una recepcionista bastó para encender la chispa.
Ella abrió los ojos como platos, se tapó la boca y corrió al baño para contárselo a su compañera. En menos de una hora, todo el edificio sabía lo que Lupita y Sebastián aún no habían visto. El portal de chismes corporativos más venenoso de la ciudad había soltado una bomba disfrazada de nota informativa. El título lo decía todo. La Cenicienta Corporativa. ¿Quién es la mujer que conquistó al señor Altamirano? El artículo hablaba con sarcasmo y malicia. Decía que una mujer de limpieza había ascendido como por arte de magia, que ahora entraba a oficinas donde antes ni la saludaban, que tenía reuniones privadas con el presidente de la empresa, y que, según fuentes anónimas, no todo era profesionalismo. El texto venía acompañado de 2 fotos borrosas. En una, Lupita salía de la oficina de Sebastián al final del día. En la otra, él le tocaba el hombro mientras le entregaba una carpeta. Imágenes inocentes, sí, pero sacadas de contexto, eran dinamita pura. El escándalo no tardó en crecer. Algunos empleados bajaban la mirada cuando ella pasaba. Otros murmuraban. Las risitas detrás de las computadoras se multiplicaban. Y aunque nadie se atrevía a decirle nada de frente, Lupita sentía como el piso comenzaba a desaparecer bajo sus pies. Sebastián se enteró por su asistente. Al leer el artículo, su gesto se endureció. No por vergüenza, ni por miedo a lo que dijeran de él, sino por rabia. Rabia al ver cómo Lupita era arrastrada al centro de una tormenta que no merecía. Y supo, sin dudarlo, quién estaba detrás. Isadora. Tenía su estilo, su sello, esa crueldad disfrazada de elegancia. Ella no necesitaba levantar la voz para destruir. Solo bastaba una llamada, un contacto, una orden dicha en susurros. Sebastián no dudó. Canceló todas sus reuniones del día. Convocó a su equipo de comunicación. Exigió una investigación sobre cómo se filtraron las fotos. Y, sobre todo, planeó una acción clara y directa: defender públicamente a Lupita. Pero ella, en ese momento, estaba sentada en el comedor de empleados, sola, con una torta fría frente a ella y los ojos perdidos en la nada. Por primera vez en su vida, deseó desaparecer, no por vergüenza, sino por impotencia, porque todo su esfuerzo, todo lo que había hecho con honestidad y corazón, estaba siendo manchado por el veneno de los poderosos. Doña Remedios, al enterarse por la televisión de lo que decían de su nieta, apagó la pantalla de un manotazo y murmuró entre dientes: «Malditos sean los que pisan flores por no saber cómo florecer». Esa tarde, Sebastián entró al comedor sin avisar. Se sentó frente a Lupita y le tomó la mano. No dijo nada. Solo la miró. Y fue suficiente, porque en ese gesto, en esa presencia silenciosa pero firme, ella supo que no estaba sola. El escándalo seguía ardiendo como un chisme de vecindad en hora pico. El artículo sobre Lupita y Sebastián no solo había encendido la oficina, sino que comenzaba a filtrarse en programas de televisión, columnas de opinión y redes sociales. Algunos lo tomaban como una historia romántica improbable, otros como un escándalo de abuso de poder. Pero lo que nadie sabía era que, detrás de esa historia, no había intriga, sino amor naciente, limpio y valiente. Sebastián, consciente de la tormenta, tomó una decisión que no fue fácil, pero que sintió justa. Iba a hablar, no con indirectas, no con comunicados fríos. Iba a mirar a todos a los ojos y decir la verdad, no solo por la empresa, no solo por su reputación, por ella. Una pequeña pausa. ¿Te está gustando esta historia? Escribe en los comentarios qué te está pareciendo y también cuéntanos qué tipo de historias prefieres escuchar. Porque estamos creando nuevas historias todos los días, y tu opinión puede ayudarnos a traer contenido que realmente te guste. Gracias por compartir tu opinión. Convocó una conferencia de prensa en el auditorio del corporativo. Convocó a periodistas, accionistas, empleados y curiosos. Las cámaras estaban listas.
Las luces, encendidas, y en medio del bullicio, Sebastián salió al estrado, solo, sin asesores, sin discursos preparados. Mientras tanto, Lupita, escondida en un rincón del edificio, veía la transmisión en un celular prestado, con las manos temblando. Jamás imaginó ser la protagonista de un escándalo, mucho menos de un acto de defensa pública. Sebastián respiró profundo, y con voz firme, comenzó. Sé que muchos de ustedes han leído lo que se ha dicho sobre mí, sobre la empresa, sobre una mujer a quien respeto profundamente. Los murmullos comenzaron. Él alzó la voz, no con ira, sino con determinación. Esa mujer se llama María Guadalupe Reyes Pérez, y no es una ejecutiva con posgrados en el extranjero. No es hija de empresarios ni heredera de fortuna. Es trabajadora de este corporativo desde hace años. Empezó limpiando nuestros errores, literalmente. Y cuando más solo me sentí, fue ella quien me dio la mano. No por interés, no por conveniencia, por humanidad. Los flashes explotaban. Algunos rostros se endurecían, otros se ablandaban, pero él no paró. Sí, confío en ella, más que en muchos con corbata que solo me dieron la espalda. Y si ayudarla, escucharla o valorarla les molesta, pueden irse. Esta empresa no necesita gente que confunde dignidad con debilidad. Las últimas palabras retumbaron como una campanada. Sebastián bajó del estrado sin mirar atrás. Había dicho lo que tenía que decir. No por estrategia, por convicción. Lupita, al escuchar todo, sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Lágrimas silenciosas rodaron por su rostro, no de tristeza, de una gratitud que nacía en lo más profundo de su alma. Nadie la había defendido así jamás. Nunca. Y mientras eso pasaba, en un rincón discreto de un restaurante elegante, Isadora apretaba la copa de vino con rabia contenida. No esperaba esa jugada. Pensó que lo haría calladamente, que se alejaría de Lupita por presión social. Pero no. Sebastián la había defendido, públicamente. ¿Así quieres jugar, Sebastián?, murmuró con veneno en los labios. Entonces, vas a conocer lo que es una guerra de verdad. Esa misma noche, hizo una llamada. Una voz masculina respondió al otro lado. Necesito que me consigas los documentos del nuevo proyecto que Sebastián está por lanzar. No preguntes cómo. Solo hazlo. Y así, mientras el mundo comenzaba a aplaudir el gesto romántico de Sebastián, y Lupita recuperaba la calma en el pecho, una nueva amenaza se tejía en las sombras. Después de la poderosa declaración pública de Sebastián, el corporativo se transformó en un campo minado de silencios y miradas incómodas. Algunos empleados aplaudían en privado, otros seguían murmurando a escondidas, pero todos sabían que algo había cambiado. Sebastián había roto con el molde, había desafiado las reglas no escritas de la élite corporativa, y lo había hecho por ella, por Lupita. Ella, aún abrumada por la magnitud del gesto, se mantenía discreta, agradecida, sí, pero también alerta. Había aprendido que la maldad rara vez se retira sin antes dar un último golpe, y tenía razón. Isadora no había perdido el tiempo. Desde su encierro en el penthouse de uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, urdía un nuevo plan. Sabía que la fuerza pública de Sebastián se basaba ahora en un proyecto que estaba prestes a lanzar, una iniciativa tecnológica que prometía revolucionar la estructura interna del corporativo y, con ello, salvarlo de la quiebra definitiva. El proyecto estaba guardado con extremo sigilo, pero como siempre en el mundo de los poderosos, la lealtad tiene precio. Fue así como apareció un nuevo personaje en el tablero, Rodrigo Cervantes, joven ejecutivo ambicioso, elegante, siempre con una sonrisa lista para el jefe, y un resentimiento callado hacia todo lo que no podía controlar. Rodrigo había sentido que su momento de ascenso fue desplazado por la repentina confianza que Sebastián depositó en Lupita. Y esa herida,
profunda y envenenada por el ego, lo convertía en presa fácil para la manipulación. Isadora lo contactó en una cena que fingía ser casual. Entre copas de vino y frases bien ensayadas, lo convenció de que su talento merecía reconocimiento y de que, para llegar lejos, a veces hay que ensuciarse las manos. «No quiero que le hagas daño», le dijo, sonriendo como si hablara de una donación benéfica. «Solo necesito esos archivos. Después, tú sabrás cómo hacerlos públicos, que parezca una filtración, un error de alguien que no sabe manejar información sensible». Rodrigo aceptó. No por codicia, sino por ese tipo de orgullo herido que termina devorando lo poco que queda de ética. Al día siguiente, mientras Sebastián e Lupita revisaban os detalhes finais do projeto numa sala reservada, Rodrigo já havia conseguido acesso à parte dos documentos. Os copiou em pendrive e os escondeu em sua pasta, com o disfarce de quem vai a uma reunião comum. Lupita, no entanto, começou a perceber pequenos detalhes, comentários cruzados no elevador, papéis que pareciam ter sido movidos, uma estranha sensação de que algo a observava mesmo quando estava sozinha. Seu instinto, sempre afinado pela sobrevivência, começou a alertá-la. Decidiu então procurar Tomás, o técnico de manutenção que sempre estivera ao seu lado. Entre caixas e cabos, ele ainda conservava a lealdade silenciosa de quem observa mais do que fala. «¿Tú también lo sentiste, verdad?», preguntó ella en voz baja, en el cuarto de insumos. «Sí», respondió él sin dudar. «Algo raro está pasando. Desde que ese tal Rodrigo te mira de reojo, no me late». Lupita sabia que não podia fazer acusações sem provas, mas também sabia que o tempo era curto, e se alguém conseguisse manipular aquele projeto, não só Sebastián correria risco, ela também poderia ser incriminada mais uma vez. Em los dias que seguiram, Sebastián se mantuvo concentrado no lançamento do projeto. Estava mais carinhoso com Lupita, mas também mais cansado. A pressão era enorme. A confiança que ele havia depositado nela agora era pública, e qualquer erro seria usado como justificativa para destruí-los. Isadora, por sua vez, apenas esperava. Esperava o momento exato de soltar o golpe. E quando o relatório adulterado chegou anonimamente ao e-mail de um dos investidores principais, com o nome de Lupita vinculado à autoria, a bomba foi acionada. En el mundo corporativo, los rumores vuelan más rápido que las acciones en la bolsa. Y esa mañana, bastaron segundos para que el nombre de Lupita Reyes volviera a estar en boca de todos, esta vez no por admiración, sino por escándalo. Un correo anónimo había llegado a los principales inversionistas del corporativo Altamirano. El asunto era directo. Sabotaje interno, evidencia de manipulación en el proyecto insignia. El archivo adjunto contenía un informe adulterado, con supuestas modificaciones realizadas por Lupita en documentos clave. No había pruebas definitivas, pero el daño ya estaba hecho. Su nombre aparecía ligado a errores técnicos que, de ser ciertos, podrían haber arruinado meses de trabajo, contratos millonarios y até mesmo a reputación de Sebastián. Durante una reunión con inversionistas, uno de ellos, un hombre de cabello perfectamente peinado, sonrisa forzada y ojos afilados, deslizó el informe sobre la mesa con gesto calculado. ¿Está usted al tanto de esto, señor Altamirano? Sebastián lo leyó. Cada línea era un veneno frío. Y aunque su corazón se negaba a creerlo, la lógica y el instinto entraron en conflicto. ¿Y si todo había sido una trampa? ¿Y si estaban usando a Lupita como blanco para golpearlo a él? Mientras tanto, en los pasillos del corporativo, la atmósfera era espesa. Las miradas ya no eran de respeto ni de sorpresa. Ahora venían cargadas de juicio, de sospecha, de ese tipo de malicia que florece cuando el miedo manda. Lupita caminaba con la espalda erguida, pero por dentro, cada paso pesaba más. Sabía que algo iba mal. Lo había sentido en los gestos, en los murmullos, en el modo en que el café ya no sabía igual. Cuando vio entrar a Tomás, su amigo fiel, con el rostro tenso y los labios apretados,
Lo supo sin preguntar. Lupita, ya se corrió el rumor. Están diciendo que tú manipulaste los documentos. Ella cerró los ojos por un instante. No por sorpresa, sino por impotencia. Luego, con voz serena, preguntó, ¿Sebastián ya lo sabe? Tomás bajó la mirada. Eso fue suficiente. Mientras tanto, en su oficina, Sebastián sentía cómo el mundo giraba más rápido de lo normal. Su equipo esperaba una reacción. Los inversores querían respuestas. Él, en cambio, quería tiempo. Quería salir corriendo y mirarla a los ojos, porque sólo así sabría la verdad, porque sólo en su mirada vivía algo que ningún documento podía falsificar. Pero el mundo no espera. El mundo exige decisiones rápidas, y justo cuando Sebastián se disponía a buscarla, Rodrigo Cervantes, elegante y oportuno como siempre, se ofreció para investigar a fondo lo ocurrido. Si me permite, puedo revisar los accesos, rastrear los movimientos del sistema. Tal vez encontremos algo que no queremos ver. Sebastián lo miró fijo. Algo en su tono, en su ofrecimiento voluntario, despertó una alerta, pero la presión era demasiada. Aceptó. Por ahora, Lupita, mientras tanto, decidió no esconderse. Subió al piso 34, tocó la puerta del despacho presidencial con firmeza, y esperó. El reloj marcaba las 6:23 de la tarde cuando Lupita subió al piso 34. Cada paso que daba era una declaración de fuerza. No llevaba maquillaje ni ropa elegante, solo su uniforme limpio, el cabello recogido y la dignidad intacta. Esa dignidad que ni el escándalo más ruidoso, ni el rumor más cruel, habían logrado romper. Frente a la puerta de la oficina de Sebastián, respiró profundo. Tocó. 1, 2, 3 veces. El eco de sus nudillos retumbó como un llamado al juicio final. Del otro lado, el silencio. Pero entonces, la puerta se abrió. Ahí estaba él. Sebastián, cansado, con el rostro tenso y el alma confundida. La miró con una mezcla de alivio y tormento. No sabía qué decirle. Porque dentro de él, dos fuerzas luchaban, la fe que tenía en ella, y el peso da evidencia que amenazaba todo o que estaban construyendo. Necesito que me mires a los ojos, dijo Lupita, con la voz firme pero herida. Solo eso. Y lo hizo. Sebastián la miró. Pero no fue una mirada rápida ni defensiva. Fue profunda, larga, casi como si buscara dentro de ella una luz que lo salvara de la oscuridad que lo rodeaba. Yo no lo hice, Sebastián, dijo ella. No toqué ningún documento. No me metí en ningún sistema. No sabotearía nada que te perjudique, porque confío en ti, porque creo en ti, aunque a veces tú no creas en mí. Las palabras quedaron flotando en el aire, como mariposas atrapadas en una habitación sin ventanas. Sebastián cerró los ojos por un instante. Por dentro, una avalancha de emociones lo arrasaba. No era fácil, no cuando había tanto en juego. Pero entonces recordó todas las veces que ella había estado ahí. En silencio, con cuidado, con entrega. No tienes que probarme nada, Lupita, murmuró él, finalmente. Pero tengo que probarme a mí mismo que puedo confiar en ti, sin condiciones. Fue entonces cuando el teléfono de Sebastián vibró, un mensaje corto, urgente, de Tomás. Ya lo encontré. Rodrigo entró al sistema. Tengo pruebas. Ven al cuarto de mantenimiento. Sebastián cambió de expresión. Algo se desbloqueó dentro de él. La verdad comenzaba a abrirse paso. Ven conmigo, le dijo a Lupita. Ambos bajaron por las escaleras sin hablar. El silencio entre ellos ya no era desconfianza. Era concentración. En el fondo, sabían que estaban por cruzar una línea sin retorno. Al llegar al cuarto de mantenimiento, Tomás los esperaba con su vieja laptop abierta y el sudor corriéndole por la frente. Su cara decía más que 1000 palabras. Aquí está, dijo, girando la pantalla. Rodrigo accedió al sistema con una clave de administrador hace 3 noches. Aquí está el registro.
Nadie más tenía ese nivel de acceso, solo él. Lupita miró los datos, Sebastián también. La prueba era irrefutable. Rodrigo había copiado los archivos y los había alterado. El documento que la inculpaba era un montaje, una jugada sucia de alguien que no toleraba verla crecer. Pero no fue solo la verdad lo que los estremeció en ese momento. Fue el hecho de que la confianza había resistido la tormenta, que a pesar de todo, habían llegado ahí juntos, que aunque separados por mundos distintos, sus almas caminaban al mismo paso. Sebastián volvió a verla. Ya no había dudas, solo certeza. Esa mujer, que limpiaba pasillos y le enseñaba a ver el mundo con otros ojos, era más honesta que cualquier ejecutivo de cuello blanco. Y justo cuando pensaban que todo estaba claro, Tomás soltó otra bomba. Eso no es todo. Rodrigo está en contacto con alguien más. No tengo pruebas todavía, pero creo que es Isadora. Están tramando algo más grande. La amenaza seguía viva, pero ahora, Sebastián y Lupita sabían una cosa. Ya no estaban solos. El día siguiente, amaneció con un cielo gris, como si hasta el clima presintiera que algo importante estaba por suceder. En el corporativo Altamirano, la tensión flotaba en el aire como una nube cargada de tormenta. Nadie sabía exactamente qué pasaba, pero todos sentían que estaban a punto de presenciar un cambio. Un ajuste de cuentas. Sebastián llegó más temprano que de costumbre. Entró a su oficina sin saludar a nadie, sin sonreír, con el ceño fruncido y los pasos firmes. Sabía que no podía permitir que el veneno de Rodrigo siguiera esparciéndose. Tenía que actuar, no solo por él, por Lupita, por la empresa, por su dignidad. Pidió que Rodrigo subiera a su despacho con carácter urgente. Nadie supo por qué. Solo que al joven ejecutivo le tembló ligeramente la mano al recibir la notificación. Él fingió calma. Siempre había sido bueno actuando. Pero esa mañana, el miedo era más fuerte que su soberbia. Cuando entró en la oficina, Sebastián ya lo esperaba de pie, al lado del ventanal, con una carpeta en la mano y la mirada afilada como navaja recién afilada. «Cierra la puerta», fue lo único que dijo. Rodrigo obedeció. Lo hizo lentamente, como si pudiera retrasar lo inevitable. Sebastián no lo miró de inmediato. Abrió la carpeta y sacó una hoja. «Tengo los registros del sistema, horas, accesos, movimientos. También tengo el rastro del archivo modificado y el envío anónimo a los inversionistas. Todo desde tu terminal. ¿Vas a negarlo?» Rodrigo apretó los dientes. Su primera reacción fue negar, como había planeado. Pero algo en el tono de Sebastián, en su seguridad, en la manera en que sostenía esa hoja, le quitó el aire. No había salida. «Lo hice porque tú arruinaste mi carrera por ella», soltó de golpe, sin filtro. «¿Sabes lo que es ver cómo todos te ignoran por una simple limpiadora?» Sebastián no se inmutó. Lo miró con una calma peligrosa. «¿Eso justifica destruir su nombre? ¿Mentir? ¿Poner en riesgo un proyecto que podría salvar cientos de empleos?» Rodrigo tragó saliva. Ya no tenía defensa, lo sabía. Isadora me lo pidió. Dijo que tú no ibas a escuchar razones si no lo hacíamos fuerte. Yo solo quería volver a ser alguien aquí, y ahí estaba, la verdad dicha con rabia y derrota. Sebastián no gritó, no golpeó la mesa, solo se acercó lentamente y con voz baja, le dijo: «Eres alguien, Rodrigo, pero hoy eres alguien que va a enfrentarse a las consecuencias». Con eso, presionó un botón en su escritorio. Del otro lado de la puerta, 2 miembros del equipo legal ya esperaban. Rodrigo fue escoltado sin escándalo, sin testigos, pero con la certeza de que su caída sería larga. En otro punto del edificio, Lupita no sabía lo que ocurría. Había decidido mantener la distancia, no por miedo, sino por respeto. Sabía que Sebastián estaba haciendo lo correcto, confiaba en él. Fue por la tarde que él bajó al comedor del personal. La buscó entre bandejas de aluminio, charolas y risas apagadas. Al encontrarla, le bastó una mirada. «Todo se resolvió», se le dijo.
Rodrigo confesó, ya no tienes que cargar con nada que no sea tu verdad. Ella bajó la mirada, aliviada, pero también cansada. Gracias por creer en mí, incluso cuando era más fácil dudar. Sebastián tomó su mano por primera vez. No como jefe, no como salvador, como hombre, como alguien que había visto la luz en medio de un mundo oscuro. No fue fácil, susurró. Pero nunca fue una opción perderte. Y así, sin declaraciones grandiosas ni testigos, el amor dio su primer paso claro. No con besos de telenovela, sino con una mano sobre otra, un gesto que decía todo lo que el corazón aún no se atrevía a gritar. Mientras tanto, en un rincón oscuro de la ciudad, Isadora recibía la noticia de la caída de Rodrigo. Arrojó su copa contra la pared, furiosa. «Esto no ha terminado», dijo con veneno en los labios. «Aún me queda la jugada final, la calma». Ese suspiro de tranquilidad que tanto le había costado a Sebastián y Lupita, duró poco. Apenas unos días. Apenas unas miradas compartidas en silencio, algunos trayectos juntos por el ascensor y un par de sonrisas tímidas en el comedor. Porque en las novelas, como en la vida, la paz siempre es un preludio del nuevo conflicto. Y ese conflicto venía vestido de encaje, perlas y pasado. La aparición fue repentina. Una limusina negra, escoltada por 2 camionetas de vidrios polarizados, estacionó frente al corporativo Altamirano. De una de las puertas, descendió una mujer de porte regio, mirada de acero y peinado impecable. Su nombre era sinónimo de escándalos controlados, cenas de beneficencia y control silencioso. Doña Magdalena del Valle de Altamirano, madre de Sebastián, viuda de un empresario legendario y dueña del 22% de las acciones del corporativo. No ponía un pie en esas oficinas desde hacía años. Su hijo la había mantenido al margen. Pero ahora, con los rumores de su relación con una empleada, con las noticias de sabotajes internos y alianzas poco convenientes, ella había decidido intervenir. Subió al piso 34 sin pedir permiso, como quien entra a su propio salón. Los empleados apenas murmuraban su nombre al verla pasar. Sebastián, al verla entrar sin previo aviso, sintió el peso de la historia familiar caerle encima como una luz. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?» «Lo que debí hacer hace mucho, Sebastián», respondió ella con voz firme, como si estuviera dictando una sentencia. «Salvarte de ti mismo». La conversación fue dura, fría, lenta como una cirugía sin anestesia. Magdalena no gritaba. Cortaba con palabras. «¿Estás dispuesto a destruir el apellido Altamirano por una mujer que no pertenece a nuestro mundo?» Sebastián no respondió al principio, porque sabía que la batalla no era contra su madre, era contra siglos de ideas plantadas, contra el linaje, contra un apellido más importante que las personas. «Lupita no es parte de este mundo, es cierto», dijo finalmente, «pero este mundo está podrido, y ella es lo más limpio que tengo». Doña Magdalena no se inmutó. «Te doy una semana para acabar con esa relación y limpiar tu nombre, o usaré mi parte en la junta directiva para forzarte a dejar la presidencia». Y así, sin más, salió. Lupita, desde lejos, había visto la llegada de la limusina. Había sentido un escalofrío, uno que no venía del frío de la mañana. Cuando Tomás le dijo quién había llegado, todo dentro de ella se contrajo. No por celos, no por inseguridad, sino porque entendía, con dolor, que el amor a veces no basta cuando los mundos chocan. Esa noche, en su casa, doña Remedios la observó mientras removía el arroz del fogón. «¿Vale la pena sufrir por él?», preguntó con ternura. Lupita no supo qué decir. Solo bajó la cabeza y respondió en voz baja. «Sí, pero duele mucho». Durante los días siguientes a la visita de doña Magdalena, el ambiente dentro del corporativo se volvió más espeso que nunca. No por el trabajo, no por los resultados, sino por algo más sutil, más doloroso, el peso de las decisiones no tomadas.
Sebastián caminaba entre reuniones con una sombra en el rostro. Cada palabra que decía, cada firma que estampaba, llevaba consigo la carga de una guerra interna que no sabía cómo ganar sin perder algo importante. Doña Magdalena había desaparecido, como suelen hacer los fantasmas que ya han lanzado su maldición, pero su ultimátum seguía colgado en el aire como una sentencia escrita con tinta invisible. La amenaza de perder la presidencia, el respeto de los inversionistas y el control del legado altamirano no era algo menor. Era una daga sobre su cuello. Y al otro lado de ese silencio estaba Lupita. Ella, aunque seguía haciendo su trabajo con la misma dedicación, había comenzado a evitar ciertos lugares. Ya no subía al piso 34, ya no comía en el comedor a la misma hora, ya no pasaba por los pasillos donde sabía que podía cruzarse con él. No porque no quisiera verlo, sino porque el amor, a veces, duele más cuando se está cerca. Lupita no necesitaba que Sebastián le contara lo que había pasado. Sabía. Lo había visto en sus ojos. Lo había sentido en su piel. Y aunque su corazón gritaba por aferrarse a lo que habían construido juntos, su alma le decía que tal vez lo mejor era dar un paso atrás antes de destruirlo todo. Sebastián notaba su distancia. Lo hería. Pero no la culpaba. Tampoco sabía cómo acercarse sin arrastrarla al fuego. La noche antes de la junta directiva, se quedó solo en su oficina, mirando los documentos que tendría que presentar. Tenía todo preparado, menos su corazón. Al día siguiente, antes de que el sol se asomara por los cristales de la torre, Sebastián fue al único lugar donde aún encontraba verdad: el cuarto de limpieza. Ahí, entre escobas, cubetas y olor a pinol, la vio, de espaldas recogiendo los materiales que usaría para limpiar otro día que empezaba como todos, pero que no sería igual. Lupita, dijo su nombre con un suspiro. Ella se volvió, lentamente. No hubo sorpresa en su mirada, solo tristeza. No vine a pedirte que luches por mí, dijo ella antes que él hablara. Vine a decirte que estoy orgullosa de ti, de lo que has hecho, de cómo has crecido, pero no quiero ser la piedra que te haga caer. Él dio un paso, luego otro, pero no se atrevió a tocarla. No eres una piedra, Lupita. Eres la única cosa que me hace sentir que no estoy solo. Sus ojos se encontraron. Había lágrimas, pero también firmeza. Y entonces, con la voz quebrada, ella dijo lo que él más temía escuchar. Necesito tiempo, Sebastián, para respirar, para entender si este amor puede vivir en un mundo que no está hecho para nosotros. Y se fue. Sebastián no la detuvo. No porque no quisiera, sino porque entendió que hay batallas que no se ganan corriendo detrás, sino sabiendo esperar. Esa noche, doña Magdalena brindó sola, creyendo haber vencido. Pero el amor verdadero no se destruye con amenazas, solo se transforma. El día de la junta directiva llegó con una puntualidad cruel. El cielo de la Ciudad de México amaneció cubierto de nubes espesas, como si hasta el clima estuviera al tanto de lo que iba a ocurrir en la cima del corporativo Altamirano. Dentro del edificio, la atmósfera era más silenciosa que de costumbre. Los pasillos, normalmente llenos de ecos y pasos apresurados, parecían contener la respiración. En el piso más alto, el salón de juntas estaba preparado. Cristales relucientes, café servido en tazas de porcelana, carpetas con informes financieros meticulosamente ordenadas. Y al centro de todo, una silla vacía, la de Sebastián. Los accionistas llegaron uno a uno, con sus trajes impecables y miradas de cirujano. Entre ellos, como una reina sin corona, estaba doña Magdalena, vestida de marfil, con un broche de diamantes en forma de águila en el pecho. Su rostro no mostraba emoción, pero dentro de ella, cada segundo que pasaba sin la llegada de su hijo, era una gota de veneno dulce. A las 10 en punto, Sebastián entró. Iba solo, sin asistentes, sin guardaespaldas, con el mismo traje azul marino de siempre, pero con una nueva expresión en el rostro, una mezcla de paz y resolución.
Saludó con la cabeza, sin sonreír. Tomó asiento. Y antes de que la reunión comenzara, alzó la voz. No con arrogancia, con claridad. Antes de hablar de cifras, quiero hablar como hombre, como hijo, como presidente, sí, pero también como alguien que aprendió a mirar más allá del apellido. Las miradas se cruzaron. Algunos se acomodaron en sus sillas. Magdalena entrelazó los dedos sobre su falda, sin perder la compostura. Durante los últimos meses, continuó Sebastián, esta empresa enfrentó más desafíos que en toda su historia, y en medio de esa tormenta, quien me sostuvo no fue un consejo administrativo, ni un apellido influyente. Fue una mujer a la que ustedes miran por encima del hombro porque no nació en cuna de seda. Uno de los socios intentó intervenir, pero Sebastián alzó la mano con suavidad pidiendo silencio. No era un discurso. Era una verdad dicha de pie. Sé lo que está en juego, mi puesto, mi nombre, mis acciones. Pero si el precio por mantenerlo todo es renunciar a lo único verdadero que he encontrado en este mundo, entonces no me interesa. Doña Magdalena no dijo nada, pero sus ojos, por primera vez en años, se humedecieron. Si alguno aquí quiere exigir mi renuncia, adelante. Si creen que soy débil por defender lo que amo, que levanten la mano. Pero no esperen que cambie lo que soy solo para encajar en un molde que nunca me quedó. Un silencio largo llenó el salón. No hubo palabras, solo la certeza de que algo se había roto, o quizá, finalmente, se había arreglado. La reunión continuó con cifras, balances y previsiones, pero ya nada fue igual. Mientras tanto, en un café modesto de la colonia Narvarte, Lupita hojeaba el periódico del día. Entre las páginas interiores, había una nota pequeña que decía: Sebastián Altamirano rechaza presión familiar y reafirma liderazgo con nuevo enfoque humano. Ella no sonrió, solo cerró los ojos y abrazó el periódico contra su pecho. No sabía si eso significaba que podían estar juntos, pero sabía que, por fin, él había elegido su propia voz. La ciudad seguía latiendo como siempre. Claxonazos, pasos apresurados, puestos de tamales en cada esquina, gente corriendo por el metro y niños vendiendo chicles en los camiones. Para la mayoría, era un lunes más. Pero para Lupita, algo dentro de ella había cambiado. No por lo que vivió con Sebastián, sino por lo que había descubierto de sí misma. Después de todo lo que había enfrentado, los rumores, los juicios, las amenazas disfrazadas de buenas intenciones, había comprendido que el amor no se trata solo de elegir al otro, sino de no dejar de elegirse a una misma. Fue en medio de esa claridad que recibió la llamada. Una fundación cultural del sur de la ciudad, dedicada a proyectos con jóvenes de colonias vulnerables, quería entrevistarla. Alguien había escuchado hablar de su forma de trabajar, de su entrega, de su sensibilidad para organizar y motivar a la gente. No buscaban experiencia en universidades extranjeras, buscaban compromiso. Y alguien les había dicho que Lupita lo tenía. Ella aceptó la cita sin pensarlo demasiado. Llegó al lugar con su carpeta en mano, la mirada limpia y un nudo pequeño en el estómago. El edificio no era lujoso. Paredes de concreto con murales pintados a mano, niños corriendo entre oficinas y olor a café de olla. Pero desde el primer instante, se sintió en casa. La entrevista fue sencilla. La directora de la fundación, una mujer de voz suave y mirada firme, la escuchó con atención. No le preguntó por títulos. Le preguntó por lo que creía justo, por lo que la movía a levantarse cada mañana, por lo que quería cambiar del mundo. Aquí no contratamos currículums, le dijo sonriendo. Contratamos corazones que saben latir por otros. Lupita salió con el alma agitada. No le ofrecieron el trabajo aún, pero le dijeron que la querían ver de nuevo, que su historia no era común, y que eso la hacía valiosa. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Sebastián terminaba una reunión cuando escuchó, por casualidad, a dos empleadas hablar sobre una posible vacante para la señora Lupita en una fundación. Fue solo una frase, pero le bastó.
Sintió una punzada en el pecho. No de celos ni de orgullo, de miedo. Miedo a perderla sin siquiera haberle dicho lo que realmente sentía, porque hasta ahora había defendido su nombre, su derecho a amar, pero no había hecho lo más importante, amarla con hechos. Así que esa misma tarde, tomó su auto y manejó hasta Iztapalapa. No con traje, no con la corbata ajustada ni el aire de empresario, con una camisa sencilla, el corazón expuesto, y una decisión que no necesitaba reunión de directorio. La encontró a unas cuadras de la casa de doña Remedios, cargando una bolsa con naranjas y pan dulce. El sol bajaba lentamente detrás de los cables eléctricos y los edificios bajos. Ella caminaba tranquila, pero con la mirada perdida en algo que aún no tenía forma. Él se acercó sin prisas. ¿Puedo ayudarte con eso? Ella se volteó. No se sorprendió, como si en el fondo lo hubiera estado esperando. La calle olía a pan recién horneado y a historias de barrio. Los puestos de frutas aún resistían la tarde, y las risas de los niños se mezclaban con el ladrido ocasional de un perro callejero. Ahí, en medio de esa vida que nunca se detenía, Sebastián sostuvo la bolsa de naranjas mientras caminaba al lado de Lupita, como si ese pequeño acto cotidiano fuera el más importante de su vida. No hablaban mucho, no hacía falta. A veces, el silencio compartido dice más que 1000 promesas. Él no había venido a convencerla de nada. Había venido a mostrarse sin máscaras, sin cargos, sin poder. Solo él, con todo lo que era y con todo lo que aún no sabía ser. Al llegar a la puerta de la casa, Lupita se detuvo. Se notaba nerviosa, como si ese momento tuviera un peso simbólico que ninguno de los dos quería ignorar. ¿Quieres pasar?, preguntó sin mirarlo directamente. Mi abuela está adentro. Seguro ya se dio cuenta que viniste. Sebastián asintió con una sonrisa leve. No era el mismo hombre que había entrado por la puerta giratoria del corporativo meses atrás. Había aprendido que los grandes edificios no siempre contienen las grandes verdades. Dentro de la casa, el aroma a frijoles y epazote lo envolvió como un abrazo. La sala era modesta, con fotos familiares en las paredes y una Virgen de Guadalupe en una repisa iluminada por una veladora. Doña Remedios estaba sentada en su sillón favorito, con una cobija tejida en las piernas y una mirada que podía atravesar el alma. «Así que tú eres el famoso Sebastián Altamirano», dijo sin levantar la voz. Él se acercó con respeto y le ofreció la mano. «Así es, señora. Pero esta noche solo soy Sebastián». Ella lo observó por unos segundos eternos. Luego, asintió con un gesto casi imperceptible. «Pues siéntate. Aquí no nos gustan los que llegan y se van sin avisar». Durante la cena, Sebastián habló poco. Escuchó. Se rió bajito, comió con gusto. Y vio a Lupita moverse por la cocina con esa naturalidad que tanto admiraba. Era en ese mundo donde él quería estar. No como visita, como parte de él. Al terminar, se ofreció a lavar los trastes. Doña Remedios lo miró de reojo. No dijo nada, pero en sus ojos había un brillo que no había estado ahí antes. Más tarde, mientras Lupita lo acompañaba a la puerta, se detuvieron bajo la luz débil del foco del porche. El aire era fresco, y el momento pedía algo más que palabras. «Gracias por venir», susurró ella. «Gracias por dejarme entrar», respondió él. Y entonces, por fin, sin apuro, sin música de fondo ni testigos curiosos, sus labios se encontraron. Fue un beso breve, sencillo. Pero detrás de ese gesto, había meses de lucha, de resistencia, de miradas sostenidas en el silencio. Era más que un beso, era un pacto. Al día siguiente, Lupita recibió la llamada de la fundación. Le ofrecieron el puesto. Un nuevo inicio, una nueva posibilidad. Pero antes de responder, miró su reflejo en el espejo. No solo veía a la mujer que había sido, veía a la mujer que había elegido ser. El sol brillaba sobre Iztapalapa con una calidez distinta. No era el calor abrasador del mediodía ni el sol altanero de las zonas financieras.
Era un sol tranquilo, de esos que anuncian algo bueno, como si supiera que ese día no era cualquier día. En la pequeña fundación donde Lupita comenzaría su nuevo trabajo, todo parecía listo para recibirla. Las paredes estaban decoradas con dibujos hechos por niños, los libros apilados en mesas viejas, y en el aire flotaba el aroma del desayuno recién hecho. No era un gran edificio. No tenía mármol ni elevadores inteligentes, pero tenía vida, tenía alma, tenía propósito. Lupita llegó con paso firme, aunque el corazón le latía fuerte. Era su primer día como coordinadora de actividades comunitarias, un cargo que nunca imaginó tener, pero que sentía que había ganado no con títulos, sino con coraje. La recibieron con abrazos sinceros, café en vasito de unicel y miradas limpias. Nadie preguntó de dónde venía. Solo les importaba a dónde quería llegar, mientras organizaba unas cajas en la nueva oficina, que no era más que un escritorio de madera en una esquina luminosa. Apareció doña Remedios con su inseparable rebozo y una canasta de tamales. «No vengo a quedarme», dijo. «Nomás a ver con mis propios ojos cómo florece lo que sembraste». Y se quedó toda la mañana, observando en silencio, con los ojos llenos de orgullo. Pasado el mediodía, llegó Sebastián. No vestía traje, traía jeans, camisa arremangada y una sonrisa honesta. En las manos, una caja con libros donados. Ya no era el empresario poderoso. Era el hombre que eligió bajarse del pedestal para compartir el camino con quien le enseñó a mirar el mundo desde el suelo. «¿Dónde los dejo?», preguntó entrando con naturalidad. Lupita lo miró y señaló una repisa vacía. No hizo falta decir más. Pasaron la tarde acomodando libros, pintando una barda con los niños, transformando una antigua bodega en sala de lectura. Entre brochazos y risas, el amor se hizo cotidiano, real, verdadero. Al atardecer, se sentaron en una banca del patio. Tenían pintura en los brazos, las manos entrelazadas y los ojos puestos en el cielo que empezaba a teñirse de naranja. «Gracias por no soltarme», susurró Lupita. «Gracias por enseñarme a quedarme», respondió Sebastián, y justo en ese momento, una silueta apareció tras la reja principal. Era doña Magdalena. De pie, elegante como siempre, pero sin arrogancia. Observó desde lejos a su hijo jugando con los niños, a Lupita acariciando la cabeza de una niña con zapatos rotos, a doña Remedios riendo en un rincón con una voluntaria joven. No dijo nada, solo bajó la mirada, y se fue. No derrotada, no arrepentida, pero distinta. Esa noche, en su cuaderno azul, Lupita escribió unas líneas que no mostraba a nadie. El día que limpié aquella oficina, no sabía que también barría los restos de mi pasado. No lo salvé de la ruina. Él se salvó solo, al encontrar un motivo, y yo encontré el mío. Porque hay amores que no llegan con fuegos artificiales, sino con una escoba, una sonrisa, y la certeza de que lo cotidiano también puede ser milagro. Porque el día que todo terminó, fue también el día en que todo comenzó. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10,000 suscriptores.